Soy Ana Marcela Enríquez y esta es la defensa del examen final de la clase. Mi tema a exponer: la influencia de Estados Unidos por la protección de intereses ideológicamente se sustentó por la idea de que la Estados Unidos. La historia de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe mediante el empleo, otros servicios especiales y sus fuerzas armadas son harto conocidas y se encuentran bien documentadas, incluso por documentos yanquis. Durante la primera mitad del siglo XX, el desarrollo de los países latinoamericanos estuvo fuertemente marcado por la presencia del imperio capitalista, fortaleciendo los Estados Unidos de América como un imperio capitalista, pues en estos años ejerció superioridad sin precedente el debilitamiento internacional de Europa. Estas son las intervenciones que hizo Estados Unidos a lo largo de la década en América Latina. Inició en México en 1800. México fue la primera víctima de la tristemente célebre doctrina Monroe. Estados Unidos llevó a cabo una guerra contra ese país, que pierde casi la mitad de su territorio, que fue Texas y California. Nicaragua en 1854, puerto nicaragüense de San Juan del Norte. Un año más tarde, en 1855, William Walker, entonces operario de los banqueros Morgan y Garrison, invadió Nicaragua y se proclama presidente. Cuba y Puerto Rico, 1898. Los militares norteamericanos ejecutados en ese entonces eran colonia española, sigue siendo una colonia estadounidense. Cuba, antes de Estados Unidos, en Cuba, y en la constitución de la nueva república, en los asuntos cubanos cada vez que se creó estrés. Estados Unidos promovió entonces, era parte de Colombia y se adueñó de sus derechos. Cuba, 1906, se consumó la segunda ocupación, el 29 de septiembre, el secretario de la Segunda Guerra de Estados Unidos, William Taft, asumió. Nicaragua, 1912. Nicaragua vuelve al escenario de Washington. Es ahí cuando los marines yanquis ocuparon Managua, Granada y León. Adolfo Díaz, que las tropas se retiraron después del levantamiento popular liderado Haití. En 1915, los marines gringos ocupan Haití para salvaguardar los intereses de corporaciones de Estados Unidos y se quedan hasta 1934. República Dominicana, los estadounidenses ocupan el país. Las tropas tomaron el control de la nación e impusieron un gobierno militar. La ocupación se prolongó hasta el año de 1924. Panamá, 1918. Tropas estadounidenses ocuparon Panamá para supervisar las elecciones legislativas y municipales. En julio de ese año ocuparon la provincia de Chiriquí, alegando que era preciso en virtud de la seguridad de los estadounidenses. Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Es ahí cuando el general Augusto César Sandino se opone y propone crear el Ejército Popular para combatir a los ocupantes. República Dominicana, 1930. Comienza apoyada por Estados Unidos. Su tiranía se extendió hasta 1964. Es asesinado el revolucionario Augusto César Sandino, Rosa García, con la complejidad del embajador estadounidense Arthur Bliss Lane. En Panamá, el presidente Arnulfo Arias Madrid por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, quien primero consultó su plan con el embajador de Estados Unidos. Y 5 años más tarde, después, en 1946, Estados Unidos crea la Escuela de las Américas en Panamá. En esta organización se formaron varios de los protagonistas de la dictadura militar en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela. Cuba, 1952. El general Fulgencio Batista dio un golpe de Estado contra el presidente Carlos Prio Socarrás con el apoyo de Estados Unidos. Guatemala, 1954. La CIA, con el apoyo de la United Fruit Company, orquestó el derrocamiento del gobierno democrático electo por Jacobo Arbenz. Cuba, 1960. El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar al gobierno revolucionario al poder en enero de 1959. El gobierno estadounidense promovió Joan Howard, quien adoptó medidas socialistas y agraria y nacionalizar el petróleo.
República Dominicana, 1965. Estados Unidos envió más de 40.000 marines para arrendar al anterior derrotado presidente progresista y democráticamente electo Juan Bosch. La acción dejó a cerca de 3.000 muertos. Guatemala, 1966. El gobierno estadounidense envió armas, asesores y boinas verdes a Guatemala. Esto fue con el fin de implementar una llamada campaña contra insurgentes. Operación Cóndor, en países suramericanos como en Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. La Operación Cóndor trabajaba con una red clandestina de las dictaduras para perseguir, vigilar, torturar, asesinar y desaparecer a grupos subversivos. Esta operación también incluyó labores en el Caribe, Venezuela y además países de la región, donde se persiguieron y asesinaron a miles de comunistas. En Chile, en 1973, el militar Augusto Pinochet toma el poder tras ejecutar un golpe de Estado apoyado por la CIA en contra del país electo socialista Salvador Allende. El Salvador, 1980. Estados Unidos incrementó que se enfrentan a las guerrillas del Frente Farabundo, Nicaragua, 1981. La administración del país inició su guerra contra el sandinismo y autorizó a la CIA recursos por 19,5 millones militarizada compuesta de antiguos miembros de la Guardia Nacional de la DRI. En Granada, en 1983, 7.000 soldados norteamericanos invadieron esta isla para derrocar a su presidente Maurice Bishop. La operación fue denominada Furia Urgente. En Panamá, en 1989, el presidente George Bush ordenó la invasión de Panamá con la excusa de Manuel Antonio Noriega. La operación dejó unos 3.000 panameños muertos y se ejecutó luego que Noriega traicionara los intereses de Washington en el negocio del narcotráfico en la región. En Venezuela, en el año 2002, el gobierno de George Bush promovió y apoyó el golpe de Estado contra el presidente constitucional Hugo Chávez Frías. Estas acciones son de la economía nacional. En Haití, derrocado por un golpe militar apoyado por Estados Unidos. Tras Libia, en 2008, el gobierno del presidente hubo un golpe militar que amenazaba la democracia de este país, el gobierno de Estados Unidos. En Honduras, el 2000 había sectores opositores hondureños para iniciar una crisis política en los poderes hondureños. Finalmente, hasta encuestan al presidente Manuel por Estados Unidos a Porfirio Lobo. Ecuador, en 2000, una ley salarial fue la excusa perfecta para el Corea con el auspicio ahí. Se ejecuta el primer golpe parlamentario del lawfare. Este año, la víctima fue el presupuesto de su cargo en un juicio político y apoyado por Estados Unidos. Nicolás Maduro resultó electo presidente de la República desde que asumió como jefe de Estado. Sectores de la derecha, con el apoyo de Estados Unidos, promueven una guerra económica de sabotaje y un asedio político. Estas estrategias fueron similares a las ejecutadas contra Salvador Allende en Chile. Ejecuta el segundo golpe parlamentario en la región. Dilma Rousseff, de la presidencia, y dictador Michel Temer. Acciones sediosas promovidas por la organización Unidad Popular. Se reinicia la violencia, asesinatos, miles de heridos. El golpe de Estado no tiene los resultados y cesan las acciones en las calles. En 2018, igualmente en Venezuela, se ejecuta un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. El acto terrorista fue ejecutado el 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas, mientras el mandatario venezolano realizaba una actividad con efectivos de la Guardia Bolivariana. En 2019, a partir de la primera semana de enero, países aliados a los intereses de Estados Unidos comenzaron a no reconocer el gobierno constitucional de Nicolás Maduro. En concreto, los norteamericanos se aseguraron de obtener recursos naturales como el petróleo, la plata, alentaron industria pesada, controlaron rutas estratégicas como lo fue el Canal de Panamá, consiguieron fuerza de trabajo barata, conquistaron mercados de consumo y afianzaron el dominio sobre las transacciones financieras, como el intercambio monetario, los bancos y las bolsas de valores. En materia económica, la penetración del capital estadounidense se logró a través de bancos como la National City Bank y la creación de bancos centrales. Estos bancos iniciaron obras públicas y actividades productivas. En la década de 1920, los Estados Unidos invirtieron 5.000 millones de dólares, que es una tercera parte, donde 5 países recibieron más de 3/4 partes, que fueron Cuba, Argentina y Chile.